Capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Varias cosas hacían más grave la necedad de los cristianos gálatas. A ellos se les había predicado la doctrina de la cruz y se les ministraba la cena del Señor. En ambas había expuesto plena y claramente a Cristo crucificado y la naturaleza de sus sufrimientos. Habían sido hechos partícipes del Espíritu Santo por la administración de la ley o por cuenta de algunas obras que ellos hicieron en obediencia a aquella. No fue porque oyeron y abrazaron la doctrina de la sola fe en Cristo para justificación. No fue por lo primero, sino por lo último. Muy pocos sabios son quienes toleran ser desviados del ministerio y la doctrina en que fueron bendecidos por aprovecho espiritual. De ellos hay de los hombres que desvían de la doctrina de Cristo crucificado de importancia absoluta para oír distinciones inútiles, pura prédica moral y locas imaginaciones. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los hombres por diversos hombres y medios para que aprendan a no confiar en el Salvador crucificado. Podemos preguntar directamente dónde se da más evidente el fruto del Espíritu Santo en los que predican la justificación por las obras de la ley o en quienes predican la doctrina de la fe con toda seguridad en estos últimos. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El apóstol prueba la doctrina de cuyo rechazo había culpado a los gálatas, a saber, de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Hace esto a partir del ejemplo de Abraham, cuya fe se afirmó en la palabra y la promesa de Dios, y por creer fue reconocido y aceptado por Dios. Como hombre justo se dice que la Escritura prevé, porque el que previó es el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Abraham fue bendecido por fe en la promesa de Dios y es la única forma en que los demás obtienen ese privilegio. Entonces estudiemos el objeto de la naturaleza y los efectos de la fe de Abraham, porque ¿quién puede escapar de la maldición de la santa ley de alguna otra manera? La maldición en contra de los pecadores, por tanto, todos, y así como transgresores de la ley, estamos bajo su maldición. Justos o rectos son solo librados, solo a través de la fe llegan a ser las personas ser justas. Así vemos pues la justificación de la fe no es una doctrina nueva. En verdad es la única manera por la cual fueron y pueden ser justificados los pecadores, aunque no cabe esperar la liberación por medio de la ley. Hay una vía abierta para escapar de la maldición y recuperar el favor de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, fue hecho pecado, ofrenda por el pecado por nosotros. Los intensos sufrimientos del Hijo de Dios advierten a gritos a los pecadores que huyan de la ira venidera más que de todas las maldiciones de la ley, porque ¿cómo podría Dios salvar a un hombre que permanece bajo pecado, viendo que no salvó a su propio Hijo cuando nuestros pecados fueron cargados sobre él? Pero al mismo tiempo Cristo desde la cruz invita libremente a los pecadores a que se refugien en él. El pacto que Dios con Abraham no fue cancelado por la entrega de la ley a Moisés. El pacto fue establecido con Abraham y su simiente.
Hermanos, aún está hablo en vigente. términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El pacto fue establecido con Abraham y su simiente y aún está vigente. Cristo permanece para siempre en su persona y en su simiente espiritual, los que son suyos por fe. Por esto conocemos la diferencia en las promesas de la ley y del Evangelio. Para vivir correctamente la palabra de verdad debe dirigirse la gran diferencia entre la promesa y la ley en cuanto a los aspectos interiores. Cuando la promesa se mezcla con la ley se anula convirtiéndose en ley. Que Cristo esté siempre ante nuestros ojos como argumento seguro para la defensa de la fe contra la dependencia de la justicia humana. Si esta promesa fue suficiente para la salvación, entonces ¿de qué sirvió la ley? La promesa fue dada por Dios mismo, la ley fue dada por ministerio de ángeles y la mano de un mediador Moisés. De ahí que la ley no pudiera ser diseñada para abrogar la promesa. La gran intención de la ley era que la promesa por fe en Jesucristo fuera dada a los que creyeran. No es posible que la santa, justa y buena ley de Dios, la norma y el deber para todos, sea contraria al Evangelio de Cristo. Intenta toda forma de promoverlo. La ley no enseñaba un conocimiento vivo y salvador, pero por sus ritos y ceremonias, especialmente por sus sacrificios, señalaba hacia Cristo para que ellos fuesen justificados por fe. Así era que la palabra significa propiamente un siervo para llevar a Cristo, como los niños eran llevados a la escuela por los siervos encargados de atenderlos para ser enseñados más plenamente por Él, que es el verdadero camino de la justificación y salvación. La mayoría de los hombres siguen encerrados como un calabozo oscuro, enamorados de sus pecados, cegados y adormecidos por Satanás. Los terrores de la ley suelen ser usados por el Espíritu que produce convicción para mostrar al pecador que necesita a Cristo para llevarle a confiar en sus sufrimientos y méritos. Entonces la ley, por la enseñanza del Espíritu Santo, llega a ser una amada norma del deber y su norma para el examen diario de sí mismo. En este uso ella aprende a confiar más claramente en el Salvador. Los cristianos reales disfrutan privilegios sujetos al Evangelio, habiendo aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador y confiando solo en Él para justificación y salvación. En el bautismo nos investimos de Cristo, por esto profesamos ser sus discípulos. Siendo bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte porque Él murió y resucitó, así nosotros morimos al pecado y andamos en la vida nueva. Investirse de Cristo según el Evangelio no consiste en la invitación externa, sino nacimiento nuevo. El que hace que los creyentes sean herederos proveerán para ello. Nuestro interés especial debe ser el cielo, y las cosas de esta vida no son sino fruslerías. La
Ciudad de Dios en el cielo es la porción o la parte del Hijo. Procura asegurarte de esto por sobre todas las cosas.